Muchísimas gracias a nuestra compañera Emma Carolina Agurto, y efectivamente está con nosotros Alberto Aranguibel, quien además de periodista es analista político, y vamos a estar conversando con él diferentes temas que han sido noticia durante las últimas 2 semanas. Tiene que ver con esta conversación, este congreso que se realizó en Estados Unidos con un prófugo de la justicia venezolana, Guillermo Zuluaga, y además de otros miembros de la derecha internacional como Lucio Gutiérrez, que ya sabemos que está cuestionado por su participación determinante en el golpe de Estado reciente en Ecuador. Alberto, bienvenido a De Frente. Gracias, Jessy. Bien, quisiéramos en principio pues su lectura a esto que ocurrió en Estados Unidos la semana pasada con el discurso de Guillermo Zuluaga, incluso llamando a una intervención a Venezuela, diciendo que la actuación actual de Venezuela y de otros países suramericanos son una amenaza para Estados Unidos. ¿Esto qué significa y qué lectura le da a usted? Bueno, que hay una distorsión más de las que vienen dándose a lo largo del tiempo en las sociedades, no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo entero, que tiene que ver con el rol del medio de comunicación, es decir, el rol que tiene que ser revisada su función en las sociedades hoy por hoy. Fíjate, los medios de comunicación han vendido a lo largo del tiempo, han secuestrado un bien que es del colectivo y han vendido la idea según la cual la libertad de expresión solamente puede ser ejercida y garantizada por el sector privado. Eso es una distorsión grave, severa, sobre todo en la medida en que vemos avanzar los pueblos en conquistas populares cada vez más importantes y más sentidas, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, como digo. Y en la revisión del rol del medio de comunicación vamos a encontrar que la empresa privada no solo no tiene esa atribución, sino que es incompetente. La empresa privada está diseñada, concebida en la humanidad, en las sociedades organizadas, para montar un negocio en un momento determinado, sí, el derecho que tienen las personas para montar un negocio y lucrar con ello. Pero cuando ese negocio pasa a ser un bien colectivo que pesa mucho sobre la sociedad, que impacta a la sociedad, ya no puede ser propiedad de una empresa privada o de una persona, porque no es competente para prestar el servicio masivo a la comunidad, pero además porque no es su atribución, es atribución del Estado, porque el Estado es el que regula las leyes que son el acuerdo del pacto social. ¿Por qué no es competente, Alberto? No es competente porque no es electa, en primer término, es decir, atenta contra el sentido elemental de organización de la sociedad, que es el espíritu democrático que debe prevalecer en ella, y por eso las sociedades cuando avanzan hacia la búsqueda del perfeccionamiento del modelo democrático. Entonces, en ese sentido está quedando más en evidencia el sector privado en el manejo de los medios de comunicación, porque impactan a la sociedad, pero no son electos por ella. Entonces la está impactando con un mensaje que no es ni siquiera el que le interesa a la sociedad, sino el que le interesa al sector privado. Ahí está el caso del Banco Federal. En Globovisión nunca se nos dijo que allí había una gente robando el dinero de los usuarios y que además era una alianza estratégica, ¿no? Globovisión con ese banco. Exactamente, y tiene como base eso, el chantaje que se hace desde el medio de comunicación. El derecho a la libertad de expresión es un derecho sagrado para la sociedad, pero hay otros que están por encima de ese, en el orden de unos 15 o 16 derechos, empezando por el derecho a la vida, que es vulnerado permanentemente por el medio de comunicación privado, porque como no es regido por la sociedad, sino por los intereses del dueño, entonces el contenido que está virtiendo sobre la sociedad es el que le interesa para vender más productos, para acumular más riqueza, independientemente de cuál sea el daño que le está haciendo a la sociedad ese producto o ese contenido mediático. Entonces eso tiene que ser revisado, y esto que estamos viendo en el Congreso norteamericano no es una expresión de esa distorsión. No se trata de un Guillermo Zuluaga en especial, en particular, el problema. El problema es que tú quitas a Guillermo Zuluaga, pero vas a tener otro Guillermo Zuluaga más adelante. Hace 2 años era Radio Caracas. Exactamente, porque el problema está en que el medio de comunicación tiene que ser revisado en su función en la sociedad. Fíjate tú, por ejemplo, ahí vemos lo que sucede con el servicio de salud. La empresa privada reclama permanentemente, incluso en Estados Unidos lo hemos visto, cómo ha sido la gran batalla del gobierno contra el Congreso norteamericano para tratar de avanzar un modelo de salud pública, y la defensa que se hace de parte de los sectores reaccionarios que defienden la empresa privada es que eso no puede ser un asunto, una atribución del Estado, porque eso le corresponde a la empresa privada. En Venezuela vemos cómo están saturadas todas las emergencias de todas las clínicas del país, las clínicas privadas, en virtud del crecimiento del poder adquisitivo de la población que ha impulsado la revolución bolivariana. Ahora la gente puede ir, el pobre puede ir a las clínicas, pero se las
encuentra atosigada porque las clínicas privadas desde hace 35 años no se invierte en construcción de clínicas privadas porque la empresa privada no puede con un servicio de salud masivo. Puede montar una clínica de unos 3 o 4 pisos y hasta ahí para hacer el negocio de los médicos que están ahí, pero para atender a la sociedad en su conjunto no es competente y no puede ser regulada por la sociedad de otra manera que no sea a través del Estado. Entonces el Estado tiene que tomar la atribución del servicio de salud. Ahora, eso es lo que pasa con el medio de comunicación. Ahora, más allá del papel del medio de comunicación que indiscutiblemente tiene que estar sobre la mesa, allí hay una actuación que yo personalicé al principio a través de la figura de Zuluaga y que usted dice que en este momento es él, pero que puede ser cualquiera otro. Sin embargo, uno se pregunta lo que se preguntaba el presidente de la República anoche: ¿con qué pasaporte ingresa a Estados Unidos un prófugo de la justicia venezolana y actúa con esa libertad, además para pedir injerencia en nuestro país? Sí, bueno, insisto, creo que debemos, por supuesto, atender el asunto de la traición a la patria de una persona que sale de nuestro país, un connacional que sale a atentar contra nuestra nación, buscando el respaldo de una nación extranjera para tratar de generar desestabilización. Más allá de la actuación de esa nación extranjera, Alberto, para apoyar esas iniciativas en contra de nuestro país. A eso voy, es decir, independientemente de eso, que hay que atenderlo, el hecho particular de la figura del señor Zuluaga, es el hecho que sí me parece sumamente preocupante, de que la institucionalidad política, como lo decía ayer el presidente y Eva Gollinger en su exposición maravillosa del día de ayer en ese evento en la Asamblea Nacional, el asunto está en que cuando ya esto transpone las fachadas que ha venido utilizando el imperio norteamericano para tratar de intervenir sin ser acusado de ello a través de ONGs y figuras de ese tipo, se pone el asunto mucho más delicado. Es decir, se está asumiendo, como lo dice Eva Gollinger, como una declaración de guerra. Claro. Colocar a una figura que está atentando contra nuestra nación e instigando a esa nación, dándole argumentos, dándole casquillo, como decimos en criollo, a Estados Unidos para que intervenga en nuestro país, es un asunto sumamente grave porque las relaciones bilaterales entonces están ahí en juego. Se están violando relaciones que son, y postulados de las relaciones internacionales que son sagrados, deben ser sagrados para los países. Y en ese sentido los Estados Unidos están cometiendo, de verdad, un exceso que tiene que ser revisado. ¿Revisado por quién? Porque sabemos que la ONU, o el Consejo de Seguridad de la ONU, de la OEA o ninguno de estos organismos lo va a hacer. Bueno, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero es que tiene que avanzar hacia allá. Las luchas populares que se están dando, no solo en Latinoamérica, sino en buena parte del mundo, en función de la justicia y la igualdad social, pero fundamentalmente contra el imperialismo, tienen que empezar a revisar esto en la dirección correcta. Latinoamérica lo está haciendo. Ya hoy estamos viendo cómo esta nueva forma de organización de las naciones, sin Canadá y Estados Unidos, es un paso importante, porque Canadá y Estados Unidos han venido ejerciendo una influencia sobre la región para tratar simplemente de ejercer dominio y hegemonía sobre nuestras regiones, considerándonos el patio trasero. Eso ha sido lo histórico. Entonces sí es un avance importante. En la medida en que esto se debata en estos escenarios internacionales, esto se discuta, nosotros vamos a contener esas pretensiones de avance del imperio norteamericano, entre otras razones porque el imperio norteamericano no es el mismo de antes. Es decir, está haciendo aguas como un enfermo terminal que tiene que ser inyectado con inyecciones de dinero para poder sobrevivir. Y sin de guerra sobre todo. Bueno, sí, exactamente, pero es un enfermo terminal. Si quienes defienden el capitalismo tienen que empezar por ver eso. Si el socialismo no tiene ninguna necesidad de inyecciones, está generando empleo, está generando trabajo, mientras en el capitalismo se están destruyendo por cientos de miles los empleos, se está destruyendo las posibilidades, los logros de las sociedades, de los trabajadores, que ha costado tanto a lo largo del tiempo, y sin embargo ahí vemos que hay una pretensión imperial todavía, pero que no tiene el mismo recurso, no tiene la misma posibilidad de antes, sobre todo. ¿Cree que se logre? ¿Cree que se pueda concretar? Decía, me permite citar al diputado Saúl Ortega, quien decía que Estados Unidos tradicionalmente utiliza 4 escenarios para invadir países. Uno de ellos es la ayuda humanitaria. Ahí vemos el caso de Haití, no es necesario profundizar mucho allí. Otro es el terrorismo, el narcotráfico, y son matrices de opinión que progresivamente han venido infundando en Venezuela. Otra es la posibilidad de armas nucleares en países, ya lo hemos visto sobre todo en los países árabes. Claro. Entonces son, digamos, pequeños ataques desde diferentes flancos, desde por ejemplo España, desde por ejemplo otros países. ¿Cree que alguno de esos argumentos logre calar en algún momento en contra de nuestro país para que Estados Unidos tenga una nueva excusa para la injerencia, para cualquier iniciativa de dominio? Tienen por supuesto toda la posibilidad
Gramsci lo decía en los años 30, es decir, la dominación de los sectores dominantes se ejerce en la sociedad a través de la religión, la educación y los medios de comunicación, y los medios de comunicación estaban apenas naciendo en aquel entonces, es decir, era la claridad que se tenía sobre la importancia, el impacto de los medios de comunicación sobre la sociedad, y es a eso a lo que yo me refiero, con que debemos avanzar en la organización social, en la unidad de los pueblos, pero teniendo como norte la revisión del medio de comunicación, el rol del medio de comunicación, porque eso que tú estás diciendo, todos esos elementos son posibles hoy a través de las grandes corporaciones mediáticas que tienen los Estados Unidos, el imperio en el mundo entero. Y en la medida en que eso se ha revisado, fíjate tú, lo que está pasando en Estados Unidos, se les está revirtiendo también, como aquel que cría cuervos, se le está revirtiendo esa poderosa maquinaria comunicacional al mismo imperio norteamericano, cuando tú ves que Barack Obama cada rato tiene que salir. Se queja de Fox News, de todo ese tipo de... Porque si hay algo que es contundente y que puede definitivamente hacer superar toda esa limitación a la que nos quiere llevar la gran hegemonía del dinero en el mundo, es la verdad. Y nosotros contamos con la verdad de la igualdad y la justicia social es insuperable por cualquier otra propuesta que hagas tú de modelo de sociedad. Y eso es lo que está viéndose que avanza en el mundo. Es decir, los medios de comunicación se están quedando cortos para ocultar la verdad, porque no puede ocultársele la verdad todo el tiempo a todo el mundo. Y eso es lo que estamos experimentando hoy en el mundo entero. Sin embargo, siguen los intentos, sobre todo este financiamiento que ha venido a diferentes organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones no políticas como Súmete, que sabemos sus intenciones políticas, sabemos sus personeros que están en este momento electos como diputados a la Asamblea Nacional y que van a estar en ese escenario siendo también pagados. Entonces el presidente de la República hizo ayer una propuesta a la Asamblea Nacional de aprobar una ley que rompa definitivamente con esta figura que además es, bueno, es denigrante desde todo punto de vista. Por supuesto, sí. Lo ideal sería tener sociedades que no tuvieran apátridas entre sus connacionales. Eso sería lo ideal y es la lucha por la cual nosotros debemos estar, digamos, activados permanentemente. Pero no es ilícito una ley de esa naturaleza. Estados Unidos tiene la ley patriota, por ejemplo. Es que Estados Unidos tiene una ley la ley que prohíbe financiar ONGs con orientación política. Además de eso, pero cuando tiene la ley patriota, tiene una ley que con todos los excesos que comete, sin embargo nadie la cuestiona, porque es una ley que es en función de la defensa de la integridad de la patria. Es decir, es un derecho de los pueblos a defender su integridad. Nadie puede oponerse a eso. ¿Iría en defensa del pueblo, de la integridad del pueblo venezolano, aprobar una ley que prohíba el financiamiento extranjero a este tipo de organizaciones? Por supuesto. Lo importante es, y esto es un llamado a la revolución bolivariana y a los órganos competentes, que se tenga en cuenta que esto no puede caer en la diatriba política, sino puede ser como un producto de la revolución, esta ley, en contra de un sector político. Ni ese sector político de oposición puede asumirlo como que es un ataque a las libertades del ejercicio de la oposición en Venezuela, porque es la defensa de la patria lo que se estaría salvaguardando. Pero indudablemente lo van a tomar así, porque si una medida de arresto contra una persona que está estafando a miles de personas se toma como una retaliación política, pues una ley de esta suponemos que no. Por eso la pregunta para aclarar al pueblo venezolano una iniciativa de esta posible ley. Es pertinente cada vez más, pero como insisto, perdóname la insistencia. No, adelante. No es a través de la ley nada más como se resuelven los problemas hoy por hoy en la sociedad. La iniciativa es que nosotros avancemos en resolver el problema desde la raíz. ¿Nosotros y quiénes? Entendamos la sociedad en su conjunto y entendamos que no es la empresa privada la que garantiza la libertad de expresión ni el desempeño a través de los medios de comunicación. Ese es un bien colectivo de la humanidad. Hace apenas 200 años la empresa privada más importante que había era la esclavitud y las sociedades avanzaron sobre ella como avanzaron sobre los latifundios y todos esos modelos de sociedad, y hoy en día somos lo que somos sociedades democráticas que avanzamos con la construcción del acuerdo conjunto de todos los ciudadanos en función del bienestar y del progreso. Hacia allá debemos ir también con los medios de comunicación para resolver el problema de Zuluaga, de cualquier otro, de Radio Caracas y de todos los que vengan, porque hay una distorsión que es que la empresa privada no es competente, no son sus atribuciones manejar un servicio público, un servicio de dominio público de la dimensión, del nivel, del impacto y de la importancia que tienen los medios de comunicación hoy en la sociedad. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Visita el programa del día de hoy. Antes de despedirnos, les presentamos esto que nos trajo Alberto el día de hoy ante Ideas de Baruta. Es un nuevo aporte
para eso que nos decías, Alberto. Un órgano para el debate ideológico en el partido, en un municipio tan importante, donde hay un reto tan importante para la revolución como es el municipio de Baruta, y está a la orden de todo el colectivo ahí en ese municipio. Muchísimas gracias de nuevo, Alberto Aranguibel, periodista, analista político, y muchísimas gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión. Pasen una feliz tarde.